la palabra de Dios, contiene el pensamiento de Dios. Si yo quiero saber cómo Dios piensa, debo leer y conocer la palabra de Dios. Dice, aquel día, otra versión dice en aquel tiempo se leyó. Se leyó. Algunos creen que esto se leyó como parte de la celebración del muro. Otros piensan que no. Pero para nosotros el asunto da lo mismo. Porque lo relevante para nosotros es que se leyó la palabra. Pregunto, ¿cuándo usted lee la Biblia? ¿Cuándo usted la lee? ¿Cuando la lee en forma normal, periódica, sistemática? ¿Tiene una rutina de leer la Biblia? ¿La lee cuando está en crisis? Una vez me pasó, hermanos, me pasó. Yo sentí un ataque, pesadillas. Estaba muy mal esto. Yo estaba soltero todavía, ¿no? Y desperté asustado. Así que encendí la lámpara y busqué la Biblia y leí un salmo. Creo que el salmo, no sé si el 103, por ahí. Y en realidad sentí mucho alivio, mucho alivio. Leí eso como una oración y después de eso toda esa situación de miedo y de pesadilla se fue. Tuve una crisis, estuve con tratamiento por tuberculosis. En realidad, hermano, yo en ese tiempo era la mitad de lo que soy ahora. En peso, era un esqueleto con ropa. Mi piel no era blanca, sino que verdosa. Tengo fotos de eso. Y una hermanita le dijo a mi esposa, le dijo, pastorita, prepárese porque parece que el Señor se quiere llevar al pastor. Tiene que estar preparada. Así que imagínense. Y me fui a la Biblia. En esa crisis, yo dije, Señor, quiero leerla no por otros, quiero leerla por mí. Y encontré en el libro de Daniel, donde decía, cuando al amanecer, ¿cierto? Preguntan si está Daniel, ¿cierto? Si estás vivo. Y Daniel dice, sí, porque la mano de Jehová ha cerrado la boca de los leones. Y yo pensaba y asocié esos leones con el bacilo de Koch, que son arañas que me habían estado comiendo los pulmones durante tanto tiempo. Así que eso, yo le puse fecha en mi Biblia, todavía tengo esa Biblia, le puse fecha y yo dije, Señor, esta es palabra que tú me estás entregando a mí. En momentos de crisis es bueno leer la Biblia, hermano, porque uno tiene una sensibilidad diferente. Está esperando que Dios le dé una luz, que Dios le arroje un salvavidas, que Dios nos saque de ese estado de crisis. Y Dios tiene misericordia, hermanos. Dios tiene misericordia. Y cuando usted busca en ese momento de crisis una palabra de Dios, yo estoy seguro de que usted no va a volver con las manos vacías. Dios siempre le va a dar. Pero no es tampoco correcto leer la Biblia en los momentos de crisis. O a veces hay personas que la leen de vez en cuando tienen ganas, cuando están inspirados, cuando están sensibles, cuando están relajados, como una forma de elevar su espíritu. Generalmente los místicos lo hacen así. Los místicos son los que no pisan el suelo, ¿cierto? Andan siempre como en las nubes. Y usted le conversa algo y todos lo espiritualizan. No es eso. Hay otros que nunca la leen. Hay personas que la tienen en sus estantes y tienen que hacer un ejercicio.
Vamos a la iglesia. No es esa la idea, sino que tenemos que tener la actitud, hermanos, de leerla por sí mismo, leerla siempre. ¿Cuándo usted lee la Biblia? ¿Cuánto lee cuando la lee? ¿Cuánto lee? ¿Lee un capítulo, un versículo? Hay algunos que practican la bibliomancia. No sé si usted conoce los que practican bibliomancia. Señor, tú en esta hora me vas a hablar. Eso es bibliomancia, tampoco es correcto. Hay otros que son más cómodos, más modernos, y simplemente tienen una cajita de madera con unos cartoncitos, el pancito de vida. Una linda promesa. Pero ¿será la Biblia solamente promesas? No, ¿cierto? ¿Cuándo usted lee la Biblia? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Cuánto? ¿Cuándo la lee? Ya, cuando usted la lee, ¿con qué actitud la lee? Ahí está el asunto. ¿Con qué actitud? Mira, hay varias actitudes. Y también aquí yo me puse a pensar un poquito y decía, ¿con qué actitud leemos la Biblia? Algunos lo leen de una forma intelectual. Van al griego, ¿cierto? Van al hebreo, ¿cierto? Una actitud intelectual. ¿Ha conocido intelectuales de la Biblia? ¿Sabe? Uno de los fenómenos que tenemos en nuestros institutos bíblicos hoy día es que está llegando gente a prepararse, pero no porque quieran servir al Señor como ministros, sino que porque quieren ser intelectuales. Es decir, la dieta educativa que me ofrece mi iglesia no me satisface, entonces yo quiero más, quiero saber más, quiero aprender más. Esa es una actitud intelectual. Y yo le digo a los hermanos, miren, no se preocupe por ese fenómeno. A los profesores de instituto bíblico les digo, hermano, no se preocupen por ese fenómeno. Si usted lo tiene ahí en la clase, es su oportunidad. Es su oportunidad para convencerlo. Él vino por un interés intelectual, pero usted tiene que orar por él para que Dios realmente transforme esa actitud intelectual en una actitud de servir. Puede ser. Otros por aprender cultura cristiana, por conocimiento. Hay otros que tienen la actitud de aprenderlo para citársela a otros. A ver, este compadre anda en esto, a ver. Aquí está el texto. Así dice Jehová. Citársela a otros. También es incorrecta esa actitud con la que se lee la palabra. Hay que tener una actitud de sumisión, someternos. Y aquel día se leyó. Y dice, oyéndolo el pueblo, o sea, una actitud de recibir, de oír. Fue hallado escrito en él. ¿Qué encontraron? Algo que les confrontó. Fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Se encontraron con esto. Entonces se hicieron la pregunta, ¿tenemos nosotros dentro de nuestro pueblo moabitas y amonitas cohabitando con nosotros? Mire, esto es un principio que nos puede ayudar. Cuando la palabra dice algo, cuando usted la lee y le dice algo, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿estoy yo en esto? ¿Estoy pasando por esto? ¿Esto me está tocando directamente a lo que yo estoy viviendo? Ellos hicieron la pregunta, o si no habrían pasado de largo, hermanos.
sino que se detuvieron allí, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Qué hicieron entonces? La oyeron. Primero, oír. Segundo, aplicar, ¿cierto? Usted puede comprarse una crema y leer todo el folleto de la crema, ¿cierto? Y a lo mejor usted va a saber mucho de la crema, pero es distinto cuando usted abre el potecito y se la aplica. Es diferente. La palabra de Dios usted la lee, pero luego de eso usted se la aplica. La contextualizaron. ¿Se entiende? La trajeron o la retrotrajeron a la realidad actual. Y eso es lo que tiene que ocurrir para que la palabra de Dios funcione. Tiene que traer la palabra a su contexto práctico. Interesante es esto. Hermanos, si no, la Biblia será papel y tinta y nada más. Será un libro más, pero no es un libro más. Ya lo hemos dicho. Se dieron cuenta que ellos estaban leyendo Deuteronomio 23, 4 y 5. Pasaron por ese pasaje de la prohibición de Dios de no tener dentro de su pueblo a moabitas y amonitas. Los amonitas y moabitas, dice, por cuanto no salieron a recibir, esa es la razón. No salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Dos reclamos, dos razones. Uno, la falta de hospitalidad contra el que sufre, y además de eso, alquilar los servicios de un profeta para que los maldijera, pagándole. Entonces Dios no quiere tener ese tipo de pueblo dentro de sus filas. Entonces ellos están leyendo esto y se dan cuenta y se hacen la pregunta. Los amonitas no debían entrar jamás en la congregación. No salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. No fueron hospitalarios y además contrataron los servicios de Balaam para maldecirles. Si usted lee el libro de los Números, en el capítulo 20, va a ver toda la historia de Balaam, cuando él, interesado en el dinero, toma su mula y además dos que le acompañaban y comienza a ir en su viaje para ir a maldecir. Y sin embargo la mula se desvía del camino. Y la azota para volverla al camino. Y nuevamente, más allá, la mula vuelve a salirse del camino. Y vuelve a azotarla. Y una tercera vez sigue Balaam con esta mula, hasta que llegan a una parte donde había muralla por ambos lados. Y definitivamente ahí la mula no quiere avanzar más. Y la vuelve a azotar. Y la mula le dice, está en la Biblia, la razón, que el ángel de Jehová le había impedido eso. Y después le habla a Dios, el mismo ángel de Jehová, a Balaam, y le dice, no vas a maldecir a mi pueblo. Aquí hay un principio, entre paréntesis. Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Hermano, y eso debe ser un descanso para nosotros. Si usted está en la bendición de Dios, por mucho que un brujo le amenace con brujería, hechicería, maldición, mal de ojo, ¿cuántas cosas más hacen?
estos trabajos, ¿cierto? Nada le va a tocar. Al contrario, dice la Biblia aquí, en este pasaje, pero por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera más, nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando más te maldicen, Dios más te bendice. Porque a veces hay hermanitos que llegan aquí medio asustados y dicen, ¿sabe, pastor? Me amenazaron con una maldición, con una brujería. Eso se les devuelve a ellos. Rebota, porque estás en las manos del Señor. No debes temer. Y Dios aquí confirma esto. Dios volvió la maldición en bendición. La historia en el libro de los Números, capítulo 22, nos enseña que si estamos bendecidos, no debemos temer la maldición. Que la bendición de Dios permanece cuando cumplimos. La bendición de Dios permanece cuando cumplimos y obedecemos su palabra. Entonces, lo tercero es obedecer. Yo debo tomar una decisión. Cuando oyeron la ley, dice el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel a todos los mezclados con extranjeros. Aquí se armó un tremendo ordenamiento donde separan de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Cómo habrá sido ese momento? Difícil tal vez. Pero sabe que no da mucha luz acerca de esto. Pareciera ser, por lo breve del texto, pareciera ser que fue un trámite rápido. Los que sabían que no tenían que estar allí, sencillamente lo entendieron inmediatamente y se fueron. ¿Sabe? Yo he pensado en esto, en esta medida que tomó Dios. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros vemos los brazos abiertos para todos. Y de hecho, del linaje de Cristo está una mujer moabita llamada Ruth. Entonces el tema es que este pueblo mantenga una disciplina con respecto a quienes forman parte del pueblo de Dios, porque ellos eran idólatras, eran paganos. Si seguimos mirando, este texto es bastante breve, pero el versículo 4 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías. ¿Quién era este personaje Tobías? Era uno de la tribu de Moab. Pero no solo eso, sino que además, cuando comienza a organizarse el pueblo para la reconstrucción de los muros, Tobías había sido uno de los peores enemigos que tuvo Nehemías en la reconstrucción. Nehemías capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí vemos que este Tobías era uno de los que más se enojó que vinieran a procurar el beneficio
el bien de los hijos de Israel. El versículo 19 añade otra cosa más. 2:19. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat horonita y Tobía el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio, se burlaron, se rieron, los menospreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Y además los acusaron falsamente que se estaban rebelando contra el rey. Hermano, uno de los enemigos más grandes que tuvo Nehemías en la reconstrucción del muro fue Tobías. Usted recuerda que Nehemías es funcionario del reino, ¿cierto? Y él viaja a la Tierra Santa a reconstruir los muros. Pero después de un tiempo él sabe que tiene que volver a presentarse ante su jefe, ante el rey. Y cuando él viaja, ocurre esto. Dice que se encontró, antes de esto, dice el sacerdote Eliasib, el sacerdote, hermanos, el sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se emparentó con Tobías. Y dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Vamos a ir por parte. Cuando se trata de aplicar la ley y de obedecer la palabra, vamos a poner aquí: aunque se aplique para todos. Aquí estamos viendo que la mayoría hizo caso, pero estamos viendo lo que pasó dentro de la familia de la autoridad. El sacerdote mismo se había emparentado. Por lo tanto, esto nos dice que aunque sea un personaje importante, aunque sea familiar o pariente, yo le pregunto, hermanos, usted, en su familia, ¿es usted el líder espiritual de su familia? ¿O hay otro? ¿O es usted con su cónyuge? ¿Quién pone los límites? ¿Quién establece las normas? ¿Quién guarda y preserva los valores? ¿Quién es el que pone la disciplina? Cuando estoy hablando de la salud de mi hogar, la salud de mi matrimonio, la salud de mi familia, de la calidad de relaciones, la calidad de vida, yo tengo que tener conciencia de que Dios a mí me confronta a través de su palabra. Esto no es solo para mí, sino que también es para los que dependen de mí. Mire, hay gente que dice: mire, mi hijo, él sabrá lo que hará con su vida. Si el hijo depende de mí y vive conmigo, debe someterse a las reglas y las normas que yo, como jefe de hogar, tengo en mi casa. Así debe ser. Entonces, está este asunto de que se aplique para todos. Y eso también nos lleva a nosotros
a ser honestos cuando tengamos que reconocer errores y pedir perdón. Ser padre no significa ser infalibles. Ser papá o mamá no significa no equivocarse nunca. Y que triste es que a veces nuestros hijos nos digan, ¿tú cómo haces esto? ¿Me entiendes? Nuestros hijos nos corrigen a veces. Tenemos que hacerlo, que sea para todos. Yo por el ser el jefe no estoy exento, no he sido eximido de esto. Por el contrario, debo tener o dar ejemplo. Entonces lo primero es aplicarla para todo. Segundo, que se aplique para el jefe. Tercero, que se aplique aunque se haya hecho una alianza. Mire, a veces hay amarres, contratos, pactos, acuerdos. Por sobre todo eso, uno tiene que tomar conciencia de que esa atadura no debe ser impedimento para que la situación se restaure. No debe ser impedimento. Ir a la raíz. A veces hay problemas, a veces hay acuerdos. En este caso, el sacerdote se había hecho familiar de esta persona o de este personaje. Hermanos, a veces lamentablemente, hay que ponerse firme. Vamos a seguir acá con el número 4. Aunque Eliasib se aplique, aunque se haya perdido el norte. El sacerdote. Pero resulta que el sacerdote ya no estaba funcionando de acuerdo a lo que se espera de él. Hermano, la gente cambia. Podemos de repente entrar en un receso. Dios no quisiera que entráramos en receso. Pero a veces hay gente que por circunstancias, situaciones, por aquí, por acá, ya no mantiene el sistema valórico que había adquirido de acuerdo a lo que conoció del Señor o de su palabra. Y por allí, por acá, ya no es la misma persona. Y se mantiene en el cargo. Se mantuvo como sacerdote, pero no era la misma persona. Entonces dijo, aquí tomaremos las medidas, aunque se haya perdido el norte de hacia dónde vamos. Que se aplique también, número 6, aunque la decisión traiga molestia y conflicto. Obviamente, hermano, que tomar la medida acá de que este hombre, es que, mire, este sacerdote, ¿sabe lo que hizo?
casó a su hijo con la hija de él, me parece. Por ahí fue. Pero no solamente se emparentó con él, sino que le dijo, oiga, consuegro, véngase a vivir con nosotros. Y el consuegro le dijo, pero ¿y dónde me van a poner? No, no me van a poner en cualquier parte. Ah, no, no se preocupe, ¿sabe lo que vamos a hacer? En la casa de Dios hay unas instalaciones donde se guardan las ofrendas, los granos y todo eso. Eso lo vamos a sacar todo y usted va a vivir ahí. ¿Se da cuenta, hermano, qué pasó en la mente de esta persona para instalar, para profanar de esa manera? Estoy seguro, hermano, la palabra de Dios es honesta y nos lleva a situaciones extremas. Tal vez usted no está viviendo algo tan extremo como eso, pero eso fue lo que hizo este sacerdote Eliasib. Entonces sacaron todas las cosas sagradas e instalaron a este caballero a vivir ahí. Entonces la decisión era, se aplique la palabra, aunque se haya perdido el norte, porque eso pasó con Eliasib. Aunque la decisión traiga molestia y conflicto. Hermanos, en su hogar no pueden ocurrir cosas que por no tener el carácter y la firmeza o la sabiduría para abordarlas, se le fueron de las manos y al final, ¿qué pasó con usted? Usted se mantiene fiel al Señor, pero carga sobre sí vergüenza. Eso es lo que ocurre. Por no haber marcado bien el límite, por no haberse mantenido firme. Eso es lo que pasa. Pero Dios no nos quiere que andemos avergonzados, con la mirada hacia abajo. Muy por el contrario, Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, pero esto que está en su palabra nos debe servir. Que cuando Él nos habla, tenemos que oír, tenemos que aplicar y obedecer. Aunque esto se aplique para todos, aunque se aplique para el jefe, aunque se aplique y se haya hecho una alianza o un contrato o un amarre, aunque se aplique, se haya perdido el norte de la persona que tomó la decisión, aunque esto traiga molestia y conflicto. No solamente eso. Número 6. Aunque se haya hecho inversión económica, ¿cómo se le ocurre si este caballero, mire, remodeló todo? ¿Cómo se le ocurre si este caballero ha gastado tanto en instalarse acá? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto va a perder este pobre hombre, cierto? O sea, él va a perder toda su platita. ¿Quién es el que le hizo perder la platita? Hermanos, Dios es bueno. Y Él nos dejó esto para que nosotros tomemos enseñanza, para que nosotros no repitamos los errores. Si nos hemos equivocado, pidamos perdón, pero no seamos reincidentes en algo que puede traernos tanto dolor. Número 7. Número 7. Aunque tome trabajo reposicionar lo sagrado. Aunque tome trabajo reposicionar lo sagrado. Si usted mira, dice, me dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías, es el versículo 8. Dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
aunque tome trabajo, reposicionar el lugar relevante que tiene Dios en su vida. A veces hay familias que tienen sanas costumbres de leer la Biblia, de orar, de dar gracias a Dios por los alimentos, de compartir la enseñanza o la predicación del día domingo, de comentarla. Hay familias que van un poco más allá, que hacen cultos familiares con sus hijos. Hay mamás que tienen hijos pequeños que oran por ellos todas las noches antes de que ellos se duerman, o que invierten comprando un libro con historias bíblicas y se los leen para que el niño vaya asimilando la palabra, y son tremendos beneficios. Pero por alguna razón, a veces el trabajo, el cansancio o algunas otras prioridades se va dejando de lado y se va alejando de estas sanas prácticas, y al final cada uno hace lo suyo. Pero hermanos, aunque cueste trabajo reposicionar lo sagrado, Nehemías está demostrándonos acá que hay que hacerlo. Número 8. Este se lo voy a dictar nomás porque ya no me queda pizarra. Aunque implique retomar las cosas que Dios esperaba que se respetaran. Retomar las cosas que Dios esperaba que se respetaran. El respeto por las cosas de Dios a veces no es de todos. Y mire, hay algo más también. Aunque, y este es el número 9, aunque signifique replantear el presupuesto. Dice, encontré asimismo, versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. ¿Qué le parece? ¿Qué significó? Que hubo un recorte presupuestario y dijeron a estos caballeros que trabajan en el templo, los finiquitamos ahora porque vino este don Tobías y ya la cosa cambió, así que no es necesario. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hicieron. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Volvió al modelo original, volvió a lo establecido por Dios. Volvió a considerar que era importante el ajuste presupuestario en pro de sostener dignamente a quienes trabajaban en la casa de Dios. Hermanos, este tema de lo económico va muy de la mano con nuestro alejamiento de la palabra de Dios. Ya lo hemos compartido, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero creo que es importante aquello que yo una vez me propuse hacer, como aportar, como ofrendar, aquello que yo una vez me propuse hacer, por alguna razón lo abandoné, pero Nehemías dijo, esto tenemos que retomarlo. Aunque signifique replantear nuevamente mi presupuesto, mi realidad económica no ha cambiado. Y tal vez el que yo me ahorre, entre comillas, esto, a mí no me ha traído beneficios. Yo no he seguido prosperando, por alguna razón, algo ocurrió. Por el contrario, yo sentía que era más próspero cuando entregaba o cuando daba, cuando ofrendaba en la casa de Dios. Entonces, ¿por qué yo caí en la trampa?
de quedarme con el 100% bajo maldición cuando Dios quería dejarme con el 90% en bendición. Bien. Más, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo empezó esto? Mire, aquí la palabra de Dios nos da la respuesta. Dice el versículo 6, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. ¿Qué es entonces lo que pasó? La ausencia de este líder provocó este deterioro. Una de las cosas que uno como padre anhela dejar como legado a los hijos son los valores. Y muchas veces uno piensa, si yo no estoy más, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a mantenerse fieles a Dios? ¿O se van a descarriar, se van a alejar? Cuando yo hablo de un descarriado, hablo de una persona que se alejó de los caminos, pero que ha mantenido tal vez su temor de Dios y tal vez su anhelo de volver. Pero hay otros que definitivamente ven la oportunidad, cuando no hay nadie que los sujete, ven la oportunidad de irse y abrazar otra fe, otras cosas. La ausencia. No sé si usted ha tenido la experiencia de hacer este ejercicio, de ausentarse y ver qué pasa con su familia, qué pasa con ellos, qué hacen ellos. En el caso de Nehemías estuvo ausente. Haciendo algunos cálculos, no fueron muchos años. Él estuvo ausente porque había viajado a Babilonia a presentarse ante el rey. ¿Qué pasa en su hogar cuando usted no está? ¿Cuáles fueron los remedios que Nehemías tuvo que tomar para subsanar esta situación? Y con esto vamos a terminar. Son 3 cosas básicas y que le pueden a usted ayudar a tomar las decisiones correctas y enfrentar estos momentos de crisis de la mejor manera. ¿Cómo lo enfrentó Nehemías? Primero en lo intelectual. En lo intelectual. Dice el versículo 7. Supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Es decir, él toma conocimiento de toda la situación. Él toma conciencia del problema en la dimensión real. Él tomó conciencia. La verdad, hermanos, es que no todos pesan de la misma forma. No todos pesan de la misma forma el pecado, el error, el mal. Y más de alguien lo relativiza, pero cuando usted está claro en las cosas de Dios, usted toma conciencia exactamente de lo que está o de lo que ha ocurrido. Y en lo intelectual, entonces, toma conciencia. Me imagino yo que él hizo un inventario de todo esto, de cada situación, de cada persona, de todos los problemas que habían. Segundo, en lo emocional. ¿Qué dice el versículo 8?
y me dolió en gran manera. Una cosa es lo que tiene que ver con la información, ¿cierto? Y tomar conciencia del problema. Lo segundo es la parte emocional. Aquí tienen que estar conectados ambos hemisferios. Él experimentó dolor. ¿Cómo están sus sentimientos frente a un fracaso? De aquellos que usted pensaba que podían responder. ¿Qué pasa cuando se le cae a aquella persona, esa imagen? Se destruye. ¿Qué pasa cuando las cosas no son como lo que usted pensaba y se da cuenta de esta tremenda realidad? Dolor, desazón, perplejidad, culpabilidad tal vez, fracaso, sentimiento de fracaso, sensación de fracaso, frustración. Todo eso acompáñelo con esta palabrita dolor. Y lo tercero, en la voluntad, en la parte voluntad. ¿Qué hizo él? Arrojé todos los muebles. Valentía. En la parte de la voluntad, póngale ahí valentía. Arrojé todos los muebles, todos los plasmas y las colecciones de cuadros y cualquier otra cosa que pudiese haber tenido, los arrojó fuera de la cámara. Mira, hay que prepararse anímicamente, hay que prepararse emocionalmente, hay que pedirle a Dios una unción de valentía. Sabe que esta misma palabra que aparece aquí, en esa decisión de Nehemías de sacar todo eso de la casa de Dios, es similar la intensidad de cuando el Señor Jesucristo vuelca la mesa de los cambistas y de los mercaderes que estaban haciendo negocio en el templo. Esa misma fuerza, esa misma pasión, ese mismo celo. Y yo creo, hermanos, que uno tiene que llegar a un punto de madurez en el sentido de que si toma una decisión, será siempre pensando en que tiene el respaldo de Dios, pero eso que está allí, si usted lo sigue permitiendo, será totalmente destructivo en aquellos que son su familia o su hogar. También en esto de la voluntad hubo valentía y restauración. Fíjese, en esto está la parte intelectual y lo emocional, pero aquí está la acción. En la voluntad. La voluntad es lo que pone la máquina a funcionar. ¿Cómo termina esto? Dije que limpiasen las cámaras. Hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Asimismo encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Vuelvan a sus lugares de trabajo. Todo restaurado. Amén. Se nos acabó el tiempo. Wow. ¿Aprendió algo en esta mañana? ¿Le confrontó Dios con algo? Siempre hay procedimientos, pero lo más importante es la toma de conciencia y cómo están nuestros sentimientos con respecto a esas situaciones.
Dios es Dios de sabiduría. Dios sabe el momento que usted vive y Dios le va a decir el cómo, el cuándo. Pero lo importante es que usted tome la decisión. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos para oír. También venimos para aplicar y obedecer. Cuando oímos, aplicamos y obedecemos, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo, porque Jehová tu Dios está contigo. Oramos. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por tus hijos que han venido. Te ruego, Señor de la gloria, que tu palabra traiga resultados, conclusiones, que tu palabra haya dado luz en aquellas situaciones que están viviendo tus hijos. Tu palabra no es un libro más, sino que tu palabra es tu espíritu hablándonos. Señor, gracias te damos por lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por lo que nos has desafiado también de mantenernos, así como Nehemías, firme, aunque las decisiones traigan dolor, aunque las decisiones traigan algunos conflictos, aunque las decisiones traigan un replanteamiento presupuestario, aunque la decisión, Señor, sea reposicionar lo sagrado en nuestro hogar. Queremos, Padre, que tú nos bendigas y nos des la fuerza. Señor, gracias por hacernos más sabios de lo que éramos hasta hace unos minutos atrás. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.